Muy buenas noches, mis estimados compañeros. Vamos a pasar nuestra primera clase vía internet. A ver, vamos a resolver el primer ejercicio que les he enviado resuelto, pero por sobre todo la teoría que les quería explicar y que no se ha podido, para que se pueda entender ahora. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a dar su explicación. Bueno, a ver, comencemos leyendo la pregunta. Dice, dos placas de 25 centímetros de ancho, un espesor de 1,2 centímetros, están unidas por tres roblones distribuidos, como se muestra en la figura 1E. Bueno, entonces esta sería mi figura 1E. Ok, estamos hablando de este ejercicio. Si los roblones tienen un diámetro de 0,7 centímetros, y la unión debe soportar una carga de 17.000 kilogramos. ¿Cuáles son los esfuerzos de corte, esfuerzos de apoyo y los esfuerzos de tensión en la unión? Bueno, primero, lo que debemos entender es que no nos está pidiendo esfuerzos máximos, esfuerzos mínimos, no, simplemente me piden los esfuerzos. Me pide un esfuerzo de corte, un esfuerzo de apoyo y un esfuerzo de tensión. ¿Por qué? Porque son los tres únicos tipos de fallas que van a haber y vamos a ir explicándole cada uno cómo y por qué. Ya, a ver, iremos directo a la resolución con los datos. Primero, esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte se está realizando en el roblón, ¿ok? Es decir, en el perno. Lo único que nosotros vamos a analizar es el perno. Ahora, hay algo muy importante cuando analizo en el perno o en el roblón. Cuando yo hablo de corte, ¿sí? La idea es la siguiente. O se corta todo, ¿sí? O no se corta ninguno. Porque el corte se entiende por medio del siguiente ejercicio. A ver, ¿qué es un corte? Y aquí lo vamos a entender perfectamente. Ya. 14.500. Ahí podemos ver el ejercicio de corte. Exactamente, eso es lo que queremos. Ese es un ejercicio de corte. ¿Ok? ¿Qué hemos podido observar ahí? Sobre todo en esta parte. Ajá, específicamente, a ver, ¿dónde estás? Cuando nosotros vamos a hablar de corte, la idea es la siguiente. O se corta todo, es decir, todos los pernos se van a cortar, los tres pernos se cortan, o no se corta ninguno. Entonces, si nosotros queremos analizar el corte en los tres pernos, sabemos que el esfuerzo que está aquí es fuerza sobre área. ¿Sí o no? Sí. Ya me da el valor de la fuerza. El área, por lógica, si estamos analizando al perno, tendría que ser el área del roblón. Y el área del roblón es el perno. Y el perno es circular. Y como es circular, es el área de una circunferencia. Y el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Ese es pero el área simplemente de un perno. ¿Cuántos pernos hay? Hay 3. Por eso dice por el número de roblones, por el número de pernos y por el número de planos. ¿A qué me refiero con eso? Aquí ya tenemos el área de un perno, ¿sí? Aquí tenemos el área de un perno. Son 3 pernos y cuántos planos de corte. Es decir, en cuántos planos se van a ir cortando. Por ejemplo, este se ha cortado en un plano, porque solamente en esta parte se va a cortar, mientras que el anterior ejercicio era un corte en 2 planos. Fijarse bien, se va a cortar en esta parte y en esta parte. Entonces, los planos de corte son los únicos planos donde el perno
se corta. En nuestro caso, solo hay un plano en el que se pueda cortar. Por eso es el número de planos. Pero la idea principal es el área de los pernos que estamos analizando. Entonces, de eso nosotros calculamos sus esfuerzos. ¡Y listo! El primer esfuerzo se trata de eso. Simplemente de analizar hasta qué punto puede resistir el perno una fuerza. Es decir, su esfuerzo. Hasta qué punto puede resistir. En este caso, según el dato que nos ha dado. Ahora, vamos a ver un ejemplito del mismo tipo del análisis del corte para entender tal vez un poquito mejor para que les sirva. Le pase a ese perno al jalarlo, está en tensión. Tensión. ¿Qué le va a pasar al perno? Vean cómo ya empezando a jalar, qué posición adopta. ¿Sí? Lo voy a poner así para que se vea en diagonal y eventualmente la conexión falla. No pasó lo que yo quería que pasara porque puse muy largo el perno y obviamente no tiene tuerca, pero lo volvemos a meter. Y vean cómo se empieza a deformar, como a 45, y está siendo cortado. Hagan de cuenta que estas dos piezas, cada una, es como una tijera, yendo en dirección contraria a cada placa. Son placas de acero, están siendo jaladas. ¿Sí? Y entonces el perno está en cortante. ¿Sí? Se llama, si fallara ese perno, sería una falla por cortante. Entonces es lo que voy a dibujar aquí. Uy, se me cayó el plumón. Perfecto. Yo creo que con esa explicación bien entenderíamos el primer tipo de falla. Cuando yo hablo de falla, quiere decir que va a haber, es decir, que va a haber corte. Primer falla por corte, es decir, que algo se va a exceder su límite y va a cortarse. Ahora, el segundo tipo de falla, falla por aplastamiento. La falla por aplastamiento siempre debemos entender que va a afectar tanto a la placa y al perno. ¿Con qué condición? Con que la condición de que debemos entender que el perno es en un porcentaje más fuerte que la placa para resistirla. Bueno, dependiendo del caso, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A ver, vamos para entender bien antes la teoría. ¿Qué creen que pueda pasar? Se rompe el cartón, hablen fuerte para que lo sean escuchados. Es más fuerte el silicón que el cartón. Entonces, ¿qué le va a pasar al material? Se desgarra, muy bien. ¿Le ha pasado a ustedes en los cinturones? De hecho, traía un cinturón, pero llegó alguien a visitarme a la oficina. Un cinturón que yo hice fallar con mi gordura, pero se me olvidó. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar a... ¿Y qué pasó? Vean el material, el cartón. Ustedes pueden ver que el agujero se hizo incluso ovalado. Ahí. Y creo que esto se abrió. Sí se abrió, vean. Se estiró y se aplastó el material aquí atrás. Esto se llama que se aplastó el material. Lo aplastó el perno, porque el perno ni se enteró. O sea, está... También échame la fuerza. ¿Sí? Y entonces, esto aplastó el material que estaba hacia atrás y lo que hizo fue que se rompiera, vean. Ya quedó abierto ahí el agujero. Así le ha pasado en algunos cinturones. Perfecto. Entonces, el segundo tipo de falla se llama la falla por aplastamiento. Cuando yo voy a hablar una falla por aplastamiento, me estoy refiriendo al área específicamente en la que el perno va a actuar. Me explico. Bajo el mismo criterio, un esfuerzo es fuerza sobre área,
pero ahora ya no es el área del roblón específicamente. Por ejemplo, si nosotros podemos ver aquí la fórmula del área que este está tomando, este sería el área. Esto es base por altura. El diámetro, por ejemplo, en este sería mi base, y la altura sería el espesor, ¿sí? Entonces, lo que me interesa a mí es el área en el que está actuando la falla por aplastamiento. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer, esta área es el área de un rectángulo, no se van a olvidar eso. Este es el área de un rectángulo, pero solo sería mente de un rectángulo. Ahora, por el número de roblones, es decir, que por cada perno va a haber un rectángulo. Y como hay 3 pernos, van a haber 3 rectángulos. Entonces, la falla por aplastamiento es la que afecta tanto al roblón, pero por sobre todo a la placa, porque lo aplasta. Entonces, ese análisis se hace simplemente hallando el área rectangular, base por altura, por la cantidad de áreas que van a haber, es decir, van a haber 3 roblones, entonces van a haber 3 áreas de ese tipo. Entonces, la falla por aplastamiento siempre va a afectar a la placa. Y por último, el tercer tipo de falla. Ahora, en el tercer tipo de falla se llama falla por tensión, porque en este caso, lo que se va a desgarrar, en este caso sí va a ser el área de la placa. En los dos anteriores casos nos interesaba el área del perno, ¿sí? En el primero nos interesaba sobre todo el área del perno, en el segundo el área rectangular que yo puedo sacar del perno y en el tercero a mí me interesa el área de la placa. ¿Se entiende? En el tercero es el área de la placa. Ahora, ¿cómo se deduce la fórmula? El área de una placa simplemente, como podemos ver aquí, es como un rectángulo, simplemente puedo decir base por altura. Pero como tiene roblones, llegaríamos a la conclusión de que hay que quitarle ese área de los roblones. ¿Por qué? Porque esta área de la placa está incompleta. Más clarito podemos ver aquí, mira. Si yo tengo un área total de una placa, sería base por altura, fácil. Pero el área total de esta placa con 3 roblones, donde se va a fallar, sería la base menos esta distancia, ¿no? Menos los 3 diámetros. Entonces, ¿cómo podríamos plantear eso? Sería el espesor, que sería la altura no va a cambiar, ¿se dan cuenta? La altura no cambia, la altura no se altera. La base, a la base, ¿qué hay que restarle? Hay que restarle cuántos roblones hay, es decir, la distancia que ocupan esos roblones. En nuestro caso de nosotros, es simplemente un roblón, es decir, solamente vamos a hablar de un hito, una distancia. Ahora, aquí por ejemplo tenemos un diámetro más 0,32. Bueno, este 0,32 se hace referencia a la holgura. La holgura es un 16avo más un 16avo. ¿Eso a qué se refiere? Hay un pequeño espacio que hay entre la placa y el perno. Ese pequeño espacio es lo que permite que el perno pueda entrar en la placa. Entonces, si no hubiera ese espacio, el perno quedaría exactamente con la placa, pero no podría entrar. Entonces tiene que haber un pequeño espacio, que se le llama holgura, para que el perno pueda entrar en la placa sin chocar con las paredes de la placa, ¿se entiende? Entonces a eso se lo llama holgura. Entonces la holgura es esa pequeña distancia que hay que tomar en cuenta también. Bueno, volviendo a lo siguiente. Esto sigue siendo base por altura. Esta es mi altura y esta es mi base. Pero a la base hay que restarle la distancia de los pernos que obviamente no forman parte del área, porque esos están sacados del perno.
Bueno, entonces esas tres fórmulas, al reemplazarlos, tengo mis tres esfuerzos. Bueno, ¿cómo más o menos se haría la gráfica que nos han enseñado en Física 2 para entender bien perfectamente? Aquí he encontrado un super video muy bueno que con esto se puede entender a qué se refiere con el ejercicio. Aquí podemos ver zona elástica, lo que van a avanzar con ello. Lo que ya vamos a avanzar. Fluencia, hasta aquí ha marcado. Endurecimiento, ya está pasando endurecimiento. Aquí. Se endurece. Aparece una restricción en la base. ¿Qué significa eso? Después de que llega al límite de fluencia, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, la pasa, aquí va a fallar, aquí te está diciendo, aquí va a fallar. Automáticamente pierde todas sus propiedades para que falle. Exacto. Aquí podemos ver lo que está fallando. Miren, ¡tag! Perdió todas sus propiedades anteriores. Perfectamente. Bueno, entonces, el tercer tipo de falla entonces se llama falla por tensión. Es decir, se hace referencia a que nos estamos imaginando que la placa aquí se está rompiendo. Justo donde se encuentran los pernos, justo ahí la placa se está rompiendo. Justo ahí se ha roto. Es decir, ha habido un desgarre. Se han fallado. Falla significa que ya no está soportando y salió. Eso es una falla, es decir, se rompió, no pudo soportar. Entonces, este tipo de esfuerzo se lo calcula fuerza sobre área. Las tres fórmulas que les hemos enseñado sigue siendo las mismas, fuerza sobre área, solo que el área varía de acuerdo al análisis que nosotros estamos haciendo. Y listo, así se saca siempre los tres esfuerzos. Siempre van a haber tres tipos de esfuerzos. Esfuerzo por corte, por aplastamiento y por tensión. Bueno, espero que les haya gustado los tres ejemplos. He intentado hacerlo lo más didáctico posible. Y si les ha gustado el video y quieren ver más videos como este, denle like para que así yo también me anime y siga haciendo un poco más videos didácticos, porque a veces viendo en videos recién entendemos. Saludos a todos, éxitos y a seguir estudiando. Chao.